Buenas noches. Agradezco que busquéis la guía en la sabiduría de Buda. ¿Tenéis alguna cosa para preguntar, afirmar, regalar? Nada. ¿Lo puedes poner en blanco y negro? Ahí, por ahí, por ahí. Un poco más de luz. No, menos. Quiere decir que más oscuro. Un poco más oscuro. No tanto. Ahí. Ahí. Bueno, que estamos jugando aquí con el blanco y el negro. Por cierto, Sopien ya ha puesto una nueva película de una de las sesiones pasadas. Sí, les enviaré el enlace. Les enviarás el enlace, os enviará el enlace. Pero en cualquier caso no hará falta enlace especial si dan con la página, ¿no? Pues Si entran en la página ahí estará, ¿o no? no. Bueno, que os mandarán el enlace. Pero los que entran y tú no tienes su dirección, no pueden verlo entonces. Sí, cuando ponga el enlace. Que pones el enlace en la página, ya. Bueno, pues empecemos ya. Con negocios, caza y ganadería. Se cazan en España de 80.000 a 100.000 ciervos al año. A mí me ha sorprendido oír esto. Los ciervos criados en domesticidad son un 5%, pero parece que hay proyectos de que se aumenten. ¡Ay, qué baile me traigo yo aquí! Y en cuanto a drogas,
Mueren por el uso de drogas 200.000 personas al año, censadas. Luego hablaré de una droga temible. Bueno, oráculos. Recientemente veía un reportaje sobre la emisión de oráculos por parte de clérigos chiitas o ayatolás en Irán. Emiten oráculos hasta 1000 al día, pedidos también por teléfono o internet. El ayatolá abre el Corán aleatoriamente, o sea, por donde sale. Escoge, no parece que pensándoselo mucho, una línea e inspirándose en esa línea, pues dice, es bueno, es malo. Tu primera petición de oráculo es bueno, es recomendable. O no lo hagas, es malo. A todo esto el ayatolá no sabe de qué se trata. Solo lo sabe el que le ha pedido. En fin, hay partidarios de ello y partidarios que no lo son. Por todo el mundo, religiones, magias de 1000 clases tratan de buscar orientación respecto a los temas conocidos: la enfermedad, la muerte, el dinero, las relaciones. Supongo que no hace falta explicar la sugestionabilidad de la gente, que incapaces de tomar decisiones desde la inseguridad, esperan que otros les digan lo que tienen que hacer. Son signos de tiempos idos. Del budismo también ha habido esta práctica por parte de los monjes, prácticas adivinatorias, que Dogen prohibió y desaconsejó. ¿Alguna cosa? Algunos preguntaban sobre qué contarme, qué comunicar conmigo, qué decirme, qué escribir. Entonces, se trata de traslucir en qué estamos, qué entresacamos del mundo real o irreal, según nuestras capacidades de evolución en el camino.
cuando no estamos en comunicación directa conmigo, nos vemos directamente, cotidianamente, bueno, cotidianamente no. Básicamente me refiero a los cambios y a los obstáculos del cambio. Y eso es percibido por el practicante en los ambientes habituales de la casa, la comida, el trabajo, el descanso, la higiene, los viajes, las 3 primeras disciplinas, el zazen, sentados, andando, contemplando, haciendo el no hacer. Muy frecuentemente me hacéis preguntas que parecen perseguir objetivos, como si se supiera qué es la lucidez o la propia naturaleza. Esto obstruye la práctica. No hay que tener prisa, hay que observar. Y la propia naturaleza va enseñando el camino de la comunicación. Parece como si tuvierais algunos solo problemas afectivos, familiares, cuando sabemos que el ego se proyecta en todos los campos. Buda dijo, vengo a enseñaros lo que es el sufrimiento. Y es comportarse como no quieres hacerlo y no dispones de medios para autoeducarte, para variar esa trayectoria, esas proyecciones. Pero claro, no podemos vernos porque no conocemos nuestro ego. ¿Cómo ver los errores de esa manera? Desde esa perspectiva es muy difícil, es imposible. Una circunstancia interpretada como deseable, como positiva, evidentemente desde el ego, es lo de servir de paño de lágrimas, una expresión muy lograda, por la cual nos apoyamos en otros contando nuestras penas, dejándole una parte de nuestros juicios y quejas. Esto es muy contaminador para el que lo recibe. Y para el que lo da es una manera de apropiarse de la mente de otros que no saben defenderse. Todo esto sigue formando parte de la personalidad, no de la impersonalidad.
Y de todo ello hemos de prescindir. Para fortalecernos, practicar y madurar. ¿Qué seguridad va a tener el que practica el comadreo y la queja? No puede tener seguridad. Y si hace de paño de lágrimas, todavía pierde más, se desestabiliza más. Hay que aprender a protegerse, huyendo de las situaciones personalistas, personalizadas, de las intimidades de los demás, de las inseguridades de los demás. ¿Quiere esto decir que en el Zen estamos todos de acuerdo a la hora de impersonalizar? Pues no. ¿Quiere esto decir que pensamos o opinamos lo mismo sobre algo? Nadie tiene la mente en el mismo estado de madurez que otro. La sabiduría natural alcanza también a la variedad de las especies. Unos saben más que otros. Y este es uno de los motivos de la ausencia de dogmatismo. Es decir, no podemos ser dogmáticos, porque nadie tiene la mente en el mismo estado de madurez que otro. Por lo tanto, lo más aconsejable es dejar de opinar durante un tiempo, durante unos años, de manera que se profundice en la impersonalidad y en el desapego. Y después es cuando aparece un yo, no un ego u otro ego, sino lo que llamamos un yo. Una conciencia de individualidad madura, independiente. En resumen, las claves de la práctica del budismo son comunes, pero los jóvenes, los hábiles medios, son diversos. Recordemos que todo se mueve de un segundo a otro segundo. De ahí que el maestro nos diga no instalarse. Todo es impermanente. Si nos hacemos cabal cargo de esto, el desapego aparece cada vez con más fuerza. Todo es impermanente. En resumen, esta actitud de ser paño de lágrimas, de escuchar las penas, de poner el hombro para que se llore en él, fijémonos si no es otra cosa que orgullo.
contentos del propio ego. Es besarse a uno mismo. De esa manera no se puede progresar. Una cosa dice Marcos, ¿son todos los egos igual de grandes? Un egocéntrico tiene un ego más grande que un introvertido. La introversión es otra característica del ego, lo mismo que la extroversión. Tienes que tener más paciencia para estudiar que entender por cada cosa. Un ego grande es el que dispone de mucha energía para llevar a la práctica sus inclinaciones. Un ego pequeño es el que dispone de poca energía. El ego pequeño está más necesitado de ahorrar energía de allí donde la coloca, donde su egoísmo proyecta objetivos y como consecuencia se queda sin ella, sin la energía que necesita para practicar. ¿Alguna pregunta sobre este asunto? ¿O estos varios asuntos? Epi dice, ¿por qué un ego grande gasta más energía? Porque pretende más y mayores logros. Las personas más poderosas del mundo acumulan grandes cantidades de energía por parte de los condicionantes que hemos nombrado días atrás. Dice Marina, lo que has comentado antes significa que no se debe escuchar a un amigo. Aquejado de algún pesar. Tendrás que escoger si lo que quieres es ayudarle a madurar o ayudarle a poner la mesa. Decía Lao Tse, si quieres debilitar a alguien, ¿cómo continuaba? Nadie va a terminar la frase. Si quieres debilitar a alguien, fortalécele primero. Si quieres fortalecer a alguien, debilítale primero. ¿Verdad? Esto que dice Mariana nos sugiere
un corto comentario sobre la amistad. Si damos por sentado que lo sabemos todo, podemos sostener esto de no se debe escuchar a un amigo aquejado de algún pesar. ¿Es un amigo? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amor? Me parece que continuar utilizando la terminología, los significados del ego, es no poder salir del atolladero, es decir, asegurarnos el sufrimiento, la inmadurez. Con un hijo, si le quieres fortalecer, no puedes darle todo lo que desea, ¿verdad? Pues como un amigo, lo mismo, lo difícil es administrar todo eso. Y desde luego el ego no es capaz de administrarlo, porque no tiene criterio, no hace crítica de sí mismo, porque no tiene criterio. Él dice, dejaré de ser yo para no ser nada. Otro que cae en la misma trampa. Cree que sabe lo que dice cuando dice yo y que sabe lo que dice cuando dice nada. Tenemos que aprender, familiarizarnos con lo que debe entenderse por eso en el camino de Buda, por esas dos palabras, por esas tres, por esas 300. El significado vulgar no existe, porque el ego no existe, es un CD. Es un disco, es un robot, un aprendizaje, unos condicionamientos, una articulación de la realidad que la disfraza, que la interpreta, pero desde la ignorancia. Por lo tanto, el resultado es que suframos, es un resultado justo. Y el exceso de sufrimiento nos conduce a detenernos, a decir basta ya de tanto orgullo, de tanta pretensión, de creer que sé lo que digo y lo que pienso. Esa es la infancia de la mente. Por eso el que quiere crecer, el que quiere desarrollarse, el que quiere madurar, tiene que seguir el camino de Buda, que es muy sencillo y a la vez muy difícil. Y esto no es contradictorio y puede llegarse a entender. Dices que ¿cómo puedo sanar para dejar de ser polifónico? Pues no cantes. La polifonía emocional es sentimental, no es emocional. ¿Te gusta? Bueno, ¿tenéis algo más?
Habéis oído hablar de las drogas cristal. Por ejemplo, la metanfetamina, la MET, que la utilizan unos 26 millones de personas y creciendo. Una droga que acaba con todo, con la salud física, la salud mental, las relaciones, todo. Es la droga de los muertos. ¿Y cuál es la raíz del consumo de las drogas en general? O de esta. Porque la escalada en el consumo de drogas también es competitiva. Unos compiten con otros por la búsqueda de satisfacciones, euforias, novedades, etc. Podríamos llamar a esa serie satisfacciones, euforia, más que tú, menos que tú, ego, pues sí. Entonces resulta que el Zen evita ese tipo de insatisfacción que nos obliga o que les obliga a jugarse la salud mental y física. El zenista evita la insatisfacción de cualquier dependencia. Porque sus objetivos, la magnificencia, la ambición de sus objetivos, llega a verse como un globo inexistente. Entonces, no hay por qué intentarlo. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Cuál es el primer paso en el camino de Buda? Reconocer la propia ignorancia. Esto de lo que hablaba hace un momento. Ese es el primer paso. El otro día os comenté algo sobre el verano, las fiestas, las diversiones, etcétera, que suelen convencer a los principiantes que lo confunden con vivir y por lo tanto se debilitan. Está bien equivocarse para salir del error o para introducirse más en él y reconocer que no tenemos urgencia en madurar, en empezar a vivir. Por apego a los placeres y gustos imaginados, que todos sabemos que después resultan menores de lo deseable, por la obtención de placer me he distraído y se me ha escapado lo que iba a decir. Creo que se trataba de demasiadas pretensiones y poco serias, poco sinceras con respecto a uno mismo. Con lo cual las equivocaciones nos apartan del camino, cosa que está muy bien. Es decir, hay gente que se acerca al Zen por una curiosidad propia de los turistas. A ver qué es eso.
tocarlo superficialmente. ¿Qué es eso? Marcos, dale que te pego, es incapaz de mantenerse callado y escuchando como todos los demás. Entre Epi y él pretenden ocupar todo el campo. Y dice, ¿se puede seguir el camino sin ayuda? ¿Explorarías tú el Amazonas sin un mapa? ¿Subirías al Himalaya sin un guía? Por eso, reconocer la propia ignorancia, lo cual es un trabajo interesante, y posteriormente hacer sampai, que es echar la cabeza al suelo y todos sus contenidos, aprender a seguir las instrucciones, pues es indispensable ir detrás de alguien que te lleve al menos un paso por delante. Pero esto es imposible momentáneamente para el ego orgulloso, engreído, ignorante. Se puede aprender también de los animales. Los animales atacan a los más débiles porque les inquietan. Si la fuerza no se libera, se convierte en frustración agresiva. Y liberar la fuerza no es precisamente hacer deporte. ¿Alguna cosa? Estáis muy callados. ¿Se os ha acabado la pólvora? Epi, lea lo que has escrito. No tiene sentido. Bueno. ¿Dónde puedo encontrar un guía? Dice. El botellón. El uso del alcohol por parte de los jóvenes tiene consecuencias sobre la capacidad de concentración en la memoria. Así se ha comprobado gravemente por medios científicos. No hay más. Pues vamos con la última. Introspección inútil. Hace unos cuantos libros afirmaba que la introspección, mirar a la propia mente, por parte del ignorante era inútil, porque lo que veas no van a ser más que características del ego y además unas características
de autoalabanza y de resistencia a aceptar tus propias críticas. Eso en el caso de que tengas criterio. ¿Y cómo adquirir el criterio? Pues la psicología budista Zen nos permite ver al ego como artefacto, como antes decía, como un CD, como un robot, como un personaje de película, con la finalidad del logro de objetivos, de ganancia. La primera parte de la meditación enseña a los no especializados a mirar la mente hasta hacerlo sin pensar. Con esa eficaz aparición de Fan Sin, a partir de aquí la práctica de la introspección, a partir de aquí la práctica de las instrucciones, la práctica de la propia naturaleza nos conduce o guía a su realización, pero desde la confianza, porque la identificación del ego es comprensible y sin embargo la propia naturaleza no lo es. Este es el origen de algunas resistencias no suficientemente desapegadas en los practicantes. La conciencia superficial, casi ocupada por entero por el ego, es poco a poco colonizada por la nueva experiencia que nos sirve de guía. Algunos lo llaman el guía o el maestro interior. ¿Los reconocéis intuitivamente? Hace poco os comentaba algo sobre un comunicante que, no queriendo seguir las instrucciones, resistiéndose a ello, como acabo de decir, optaba por dejarse guiar por el maestro interior. Y lo único que pude decirle es que el maestro interior está dormido, que tiene que ser despertado, y solo entonces ocurre el fenómeno de la autonomía. Es decir, tenemos que estar bastante atentos para que nuestro propio ego no juegue con nosotros y las posibilidades que tenemos de despertar. Y no tengo más que contaros, de manera que os toca. Si queréis preguntar, afirmar alguna cosa. Marcos pregunta si está bien empezar por la luciérnaga ciega. Me parece que en la propia página se recomienda un orden de lectura.
porque las dificultades son progresivas. Lo peor que podemos hacer es seguir el falso criterio del me gusta y el no me gusta, con el cual estamos domesticados, atados y somos dependientes. Bueno, si no tenéis más, os veo bastante dormidos. El calor abotarga, las neuronas se apoltronan. Observad que en cuanto nos detenemos, el ego se hace cargo del carro. Observad eso. Si leemos a Dogen, veremos que habla de una práctica continuada, como el orvallo, como el calabobos, lluvia persistente, continuidad. Hombre, Sinku, has aparecido. Vamos. Este viernes habrá charla, sí. Además os toca a vosotros. A Marcos, Gaso. Decimos Gaso y no decimos gracias. Allá sí, para practicar esta vez que se hace mejor alejándote de las personas. Cuidado con esas expresiones. Pueden escandalizar a los novatos y decir, proponen alejarnos de las personas. No, defender. Y hasta aquí. JC dice, ¿cómo quitar este letrero de delante? No puedo ver. La iglesia interior vuelve a ser materialismo espiritual, sería semejante a algunos gurús que aconsejan el oráculo de Li Jing. No, lo del maestro interior es identificable, es decir, podemos intentar acotarle diciendo que cuando hay cierta autonomía en la práctica, cierta orientación, resultado de una práctica dilatada, pues la guía se hace propia, y a eso se le puede llamar el maestro interior. Todo eso del I Ching y todo eso son cánticos chinos. Bueno, pues vosotros diréis, ¿puedes explicar lo de atacar los animales, a los más débiles, porque les inquietan? Sí, los animales más débiles provocan inquietud, inseguridad en las manadas, en los grupos, porque son insistentes en sus quejas. ¿Se entiende eso? Es decir, transmiten inseguridad constantemente.
son desequilibradores. ¿Entiendes? Obligan a los demás a soltar una energía agresiva. ¿Qué me dices? ¿Lo entiendes? Sí. Creo que todos podemos encontrar ejemplos a nuestro alrededor o en nuestra propia personalidad de insistencia en la queja, en la petición, en el reconocimiento de la inseguridad, en la falta de autonomía y por lo tanto en la petición constante de ayuda, petición constante de alimentos, petición constante de soluciones, de comentarios, de opiniones. ¿Dónde está la autonomía aquí? No está. Antes de pasar a la acción agresiva, los animales tratan de ayudar al quejique. Le dan con el morro varias veces, tratando de cortarles esa costumbre en la que se han instalado. Y si no hacen caso, el golpe de morro ya es golpe de colmillo. Hace tiempo vi un reportaje de un admirador de los lobos. Yo he criado lobos. Y me llamó mucho la atención la paciencia con que este hombre filmaba días y días y días el comportamiento de los lobos en una lobera en su casa con la camada, con 3 o 4 pequeños. Y había un pequeño que insistentemente desequilibraba al grupo con su irritabilidad, su petición continua de atención, su mal carácter. Y en una de esas, el padre lobo le mordió, le sacudió, le mató. Los lobos son especialmente afectuosos y sabios. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que este pequeño estaba mal dotado. Este pequeño tenía algún defecto. Y en una manada no puede haber deslices de ese tipo que la inquieten, porque ponen en peligro al conjunto. Y la sabiduría de aquel lobo padre consistió en eliminarla. La neurosis, estimado maestro, es precisamente el ego, la enajenación en el ego. Toda una persona que esté identificada con su ego creyendo que es él mismo es un neurótico.
Lo que quiere decir que la mayor parte de los seres humanos están en esa fase infantil y por lo tanto neurótica. No se vuelve a conectar al salir. Ahora sí. Ahora sí. Me gusta esto en blanco y negro. Sí, está bien. Bueno, ya estamos aquí porque hemos venido, ahora se oye. Bien. Bueno, Araceli. Ah, también estás ahí, Araceli. Araceli de la manada. Bueno, estaba esperando que alguien continuase. Qué calor, ¿eh? Y si no continúa nadie, pues lo dejamos para el próximo día viernes, que como no hay sesión, pues sí habrá charla. Y correrá de vuestra cuenta las preguntas o afirmaciones. ¿De acuerdo? Nada, ¿no? ¿Hay alguien más por ahí? Nadie. Jumón, ¿por qué es orgullo ser el paño de lágrimas de los demás? Qué graciosa. Pues porque nos deja muy contentos ayudar a eso. Sobre todo si tenemos la posibilidad de opinar desde nuestra ignorancia incluso. ¿No? ¿No te das cuenta que se engorda tu ego claramente si consuelas a alguien, si te prestas a ese juego de marionetas? Yo comprendo que lo interpretéis como algo así como un desprecio a la amistad. Pero cuando hayáis vivido unos años más, veréis que los amigos se convierten en nada. Los amigos, como todo, son impermanentes. Desaparecen. Bueno, hacer de paño de lágrimas de los demás, o sea, sentirnos unos tipos estupendos. Es como si los demás dijeran, qué contento estoy de haberte conocido. Bueno, pues ya nos lo decimos a nosotros mismos en cuando se nos acerca alguien. Bueno, que si no estos chicos se van a marear. Hasta el viernes veréis cómo se cansan la mayoría.